Ahora en breve voy a estar compartiéndole la pizarra, la presentación, para que entonces podamos grabar los pasos que vamos a llevar a cabo. Así que formalmente, ¿verdad?, la grabación va a comenzar ahora. Bueno, voy ahora a compartir con ustedes aquí esto es, este es el lugar donde calculamos el tamaño del efecto, pero antes de eso voy a entrar a PSPP, donde tenemos aquí la vez pasada, ¿verdad?, habíamos hablado, o la semana pasada, perdón, mejor dicho, habíamos hablado de hacer una investigación entre género e inteligencia, ¿verdad? ¿Quién más inteligente, los hombres o las mujeres? Eso lo habíamos discutido. Ahora bien, ahora lo que voy a hacer es que para yo poder calcular el tamaño del efecto, yo necesito pues tener, ¿verdad?, en la fórmula que discutimos en la clase sencilla, solamente con usted tener el promedio, o en la otra fórmula la desviación, cualquiera de las desviaciones estándares de cualquier grupo. Yo siempre le recomendé la más grande porque la desviación estándar más grande es la que tiene más incidencia en la variabilidad, ¿verdad?, del comportamiento del grupo. Pero aquí van a ver que esta otra fórmula contempla los dos promedios y las dos desviaciones estándares. Así que vamos entonces a realizar la prueba T para grupos independientes. Ahí volvemos de nuevo. Aquí vamos a utilizar la variable dependiente, que es test variable, ¿verdad? En la caja, lo que significa es que siempre esta cajita es la variable que se va a analizar. La pasé pulsando este botón, ¿verdad? Y entonces ahora me voy a mover a grouping variable, que es género sexual, masculino o femenino. Así que está marcada en azul. Le voy a dar un clic, ya la tengo aquí. Ahora voy a definir los grupos, ¿verdad?, que se definen en esta pantalla. Vamos a darle un clic al valor del grupo 1, masculino, porque ya estaba definido, y el valor 2, femenino, y le damos continuo. Ya tengo definido los promedios. Vamos a darle OK. Vamos aquí. Aquí vamos a ver, yo voy a tomar nota de aquí el grupo masculino tiene un promedio de 133. Eliminamos el punto 27, no es relevante, y una desviación estándar de 17.24. Aquí sí es bueno añadir los dos lugares decimales. Entonces, femenino, 135, y la desviación estándar es igual a 12.65. Y ahí tengo esos dos valores. Ahora bien, aquí en este caso en particular, cuando miramos el nivel de significatividad, no es 0.05 menos, o sea, no hay diferencia. No hay diferencia. ¿Ok? Al no haber diferencia, estimados compañeros y compañeras, no hay que calcular el tamaño del efecto. No hay que calcularlo.
No hay que calcularlo. Ahora, si usted tiene diferencias estadísticamente significativas, pues sí hay que calcularlo. Como no tengo aquí diferencia, ¿verdad? Pues, como le digo, no tengo que calcular el tamaño del efecto porque no hay diferencia. Yo quiero ver el efecto de las diferencias. Ahora, vamos a utilizar esos mismos números independientemente de que no hay diferencia para entonces calcular el tamaño del efecto. ¿Ok? Vamos a buscar. Entonces nos vamos a ir, mire, yo utilizo, si usted ve aquí, esta es la dirección que yo utilizo, si quiere anótela, que es https://ibecker.uss.ccs.edu. Esto es básicamente la Universidad de Colorado, University of Colorado, Colorado Springs. Ahí esto es una calculadora que diseñó un profesor, Lee Becker. Entonces, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Aquí también tienen explicaciones que usted los puede ver. Ahora bien, yo voy a coger aquí y voy a poner los promedios del grupo 1, promedio del grupo de varones, grupo de damas y sus desviaciones estándares. ¿Verdad? Esto es presumiendo que hubiese habido diferencias estadísticamente significativas. Aquí simplemente una vez usted entra estos 4 datos en estas cajitas, le va a dar compute. Miren aquí en la parte, claro, no voy a discutir la D de Cohen, simplemente voy a discutir el tamaño del efecto. Pues miren el resultado, 0. O sea, 0, ¿qué eso significa? Pues, ¿verdad? Que no hay un efecto. ¿Y por qué no hay un efecto? Pues porque no fue estadísticamente, no fueron estadísticamente significativas las diferencias. Ahora le voy a hacer un par de ejemplitos hipotéticos si hubiese diferencia. ¿No? Vamos a decir que en vez de 135, el grupo 1 tiene 180. O sea que el promedio del grupo 1 es 180, el promedio del grupo 2 es 130, lo voy a llevar a 130, donde con toda probabilidad tuviese diferencias estadísticamente significativas. Estas desviaciones estándares se pueden quedar iguales porque en proporción al promedio son bastante similares. Vamos a computar aquí. Miren qué interesante el tamaño del efecto. 0.86, si usted ¿verdad? Si usted busca la presentación de la clase pasada, alguien la tiene por ahí que me diga qué significa un tamaño del efecto de 0.86. Medio chequear por aquí, que debo tener. Vamos a buscar por aquí el tamaño del efecto. Miren, ¿qué efecto tenemos? Un efecto grande. 0.86 es un efecto grande. ¿Qué significa? Que esas diferencias, me salir de aquí, volver acá, que esas diferencias que yo estoy aquí marcando, primero pues, si hubiésemos hecho el análisis de pruebas de las diferencias eran estadísticamente significativas. Y segundo, el tamaño del efecto es 0.85. Ya vieron que de 0.50 en adelante es un efecto grande. ¿Qué eso significa? Que si yo vuelvo a hacer ese estudio sacando, ¿verdad? Me voy a la población y voy sacando grupitos y voy evaluando, ¿verdad? Esos grupitos y comparando el desempeño de esos grupos en esa variable, esas diferencias
se van a mantener a través de los grupos, o sea que no van a variar dramáticamente porque el efecto es grande. O sea que lo que podemos, ¿verdad? Decir al final del día es que pues con bastante consistencia la inteligencia, ¿verdad? Si utilizamos el ejemplo de inteligencia, la inteligencia de hombres y mujeres va a variar estadísticamente significativa a través de muestras con una seguridad de 0.05, ¿verdad? O menos, digo, con una seguridad, perdón, de 95% y con un factor de error o de equivocarme de 5% o 0.05. O sea, aquí lo que estamos diciendo, mientras más grande es el tamaño del efecto, más fácil usted va a encontrar diferencia en otros grupos dentro de la población si lo sigue explorando. ¿Ok? Más o menos, estoy con ustedes. Es gracioso porque esto que yo les estoy enseñando a ustedes aquí, ¿verdad? Yo espero que les sirva más adelante, especialmente cuando vayan a hacer estudios graduados o vayan al lugar donde le pidan hacer estadísticas. Hay veces que los estudiantes graduados llegan a las maestrías y a los doctorados y no saben hacer esto. Y miren, ya no hay que complicarse mucho con las ecuaciones, por la sencilla razón de que esto ya, aquí lo importante no es saber la ecuación, sino interpretar el asunto. Ya usted sabe que si yo tengo un efecto pequeño, la posibilidad de que esas diferencias varíen entre grupos dentro de la población es grande. Un efecto moderado lo podemos interpretar burdamente como, pues mira, el 50% de la población puede que haya diferencia, pero en el otro 50% no. Ahora, cuando hay un efecto grande, tú lo que estás diciendo es que, mira, la posibilidad que no importa las muestras que yo saque de hombres y mujeres y evalúe la inteligencia dentro de esa población, esas diferencias se van a mantener dentro de la población. Así que pues, ¿verdad? Eso me da cierto grado de seguridad de que en esa población, pues, uno de, ya sea hombres o mujeres, tienden a obtener puntuaciones más altas en inteligencia. Hasta aquí. Pregunta. Ay, gracias, gracias. Buenos días, decana. Muy amable. Pues chicos, hasta aquí pregunta. Por el momento lo estoy entendiendo. Pues qué bueno, ¿verdad? Y si tienen dudas, pues pregunten. Pero esto es importante porque, como les decía, yo he llegado a enseñar estadísticas a nivel de maestría y doctorado, y hay estudiantes que no saben hacer esto, que no se lo enseñan. E incluso la American Psychological Association, el manual APA, el famoso manual APA, que ustedes ahorita, digo, en la clase pasada me estaban preguntando sobre cómo documentar esto, recomienda que para pruebas de grupos independientes se informe el tamaño del efecto. Y muchas tesis o disertaciones que uno ve por ahí no lo informan. Dan por sentado que esas diferencias son estadísticamente significativas, pero es mucho más allá. ¿Por qué? Porque esto es estadística inferencial y yo quiero tratar de generalizar lo mejor posible de la muestra que yo obtenga a la población que estoy estudiando. ¿Les hace sentido? ¿Por qué? Porque esto es estadística inferencial. Yo quiero generalizar a la población lo mejor posible, ¿verdad? Dentro de las limitaciones que uno tiene siempre en la investigación, que es el muestreo, es cómo recoger la muestra, es la representatividad, es el tamaño de la muestra, etcétera. Así que ahí tienen otra herramientita que no es tan complicada. Claro, si me hubiese metido aquí a discutir todas estas ecuaciones, pues los vuelvo locos. Pero estas ecuaciones ya son validadas. Usted lo que tiene que saber es cómo calcularlo y ya está perfectamente, ¿verdad?, documentado que usted, por ejemplo, miren aquí lo que estamos mirando, estas fórmulas, usted dice, bueno, se calculó el tamaño del efecto y se utilizó la siguiente fórmula. Hay veces que también usted las encuentra en algunos libros de estadística, pero interesantemente no hay muchos libros de estadística tampoco, incluso el que tenemos en la clase, que no te
abunda mucho sobre el tamaño del efecto. Eso, cada autor tiene su manera de hacer las cosas. Pero American Psychological Association recomienda que usted documente el tamaño del efecto. ¿Por qué? Porque si es un efecto pequeño, usted tiene que tener cuidado con las inferencias que hace, que yo lo he visto. Yo he visto proyectos de disertación donde hacen estudios comparativos entre grupos y tienen un efecto bien bajito y hacen unas inferencias como que la población se va a comportar así. Tienes que bajar, como dicen ustedes, bájale 2 porque la realidad es que no, este efecto es pequeño. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque si tú reproduces este estudio, las diferencias pueden cambiar y quedas mal. Y para quedar mal en la investigación no hay tiempo, porque esto lo mira gente que sabe. No todo el mundo es desconocedor de estas cosas. Así que pues aquí estamos. Aquí estamos con este análisis del tamaño del efecto. Aquí también usted puede utilizar los valores de T y los grados de libertad para calcularlo. Eso es otra manera de hacerlo. Mi preferencia, lo que hicimos acá arriba, trabajar con los promedios y las desviaciones estándares. No es muy diferente porque el valor de T y los grados de libertad lo que me dice es en qué punto de la distribución esos dos grupos, en términos de sus promedios, hay diferencia. ¿Ok? Esto es básicamente un artefacto matemático, lo que le llaman un artefacto matemático. ¿Por qué? Porque el valor de T, ¿verdad? Yo lo que hago es que comparo la T obtenida con el valor de T crítico que está en una tabla de T. Y pues si son bien diferentes, pues las diferencias son abismales. Si son bien cercanos, pues no. Así que mi preferencia nuevamente es usar los promedios y las desviaciones estándares. Así que con esto, ¿verdad? Concluyo esa parte y me muevo a lo que discutimos en la clase pasada. Así que caigo aquí nuevamente en la pantalla. Ahora vamos a trabajar con la prueba T para medidas dependientes, pre y post. En el ejemplo de la semana pasada, quiero medir el impacto de un adiestramiento. Pues voy a dar una preprueba que mida aprovechamiento de los contenidos del taller. Entonces, y luego le doy la misma preprueba, pero entonces ahora se le va a llamar postprueba. Es el mismo instrumento. No cambia. No cambia. Va a ser el mismo. Entonces, calculo los promedios y veo si hay diferencia y si esas diferencias son estadísticamente significativas. ¿Ok? Así que pues vamos a hacerlo. Aquí usted le va a dar a Analyze, Compare Means. Aquí vamos a ir a Pair Samples T-Test. Marcamos un clic. Entonces, aquí donde dice Test Pair, vamos a probar cuáles son las dos puntuaciones que yo voy a parear. Pues vamos a poner la pre-prueba y voy a marcar la post-prueba. Entonces, si usted utiliza esta barrita, usted va a ver que están pareadas pre y post. Siempre verifíquelo porque usted puede terminar pareando otra cosa sin darse cuenta. Sobre todo cuando uno hace esto bien rápido y hay veces que puede poner, porque pues, aquí usted solamente ve la preprueba y se puede asustar. ¡Ah! No tengo aquí los datos, pero sí, usted le va a la barrita y mire que está pareado, ya están pareadas las dos variables. ¿Ok? Y ya con eso le vamos a dar OK. Y vamos a ver qué pasó. Vamos a ver en el impreso. ¿Qué nos dice el impreso? Pues preprueba. El promedio es 85.27 de una N de 30. ¿Por qué? Porque pues puede pasar, siempre es bueno conocer la N porque se supone que la misma gente
que contestó la pre, conteste la post, ¿verdad? Porque tomaron el adiestramiento. Ojo, hay veces que no. Hay veces que todo el mundo tomó la pre, pero cuando llegamos a la post, alguien se tuvo que ir por alguna razón y tenemos valores desiguales. Eso siempre hay que mirarlo. Pues la desviación estándar no es una cosa abismal, es muy grande. Incluso los errores estándar son un puntito para acá, dos puntitos para acá, no es. Aquí, como le mencioné la vez pasada, te calcula hasta una correlación. Te calcula hasta una correlación. Que pues, depende cómo tú quieras interpretarlo, pero no es una cosa que en este momento es importante para lo que yo quiero hacer, que es comparar los promedios de la pre y post prueba. Entonces, aquí tenemos el pareo, P y post prueba, la diferencia de los promedios es 2.57, ¿verdad? Que es básicamente restarle 85.27 menos 82.70. Esta es la desviación estándar, el error medio con intervalo de confianza de la diferencia. Aquí lo que significa es que dentro de la población, diferentes muestras que yo evalúe y, ¿verdad? Le dé la pre, el taller. Como habíamos dicho en la reunión pasada, yo estoy haciendo un estudio piloto para generalizar, para después dárselo a una población de 1,000 personas. Pues lo que me dice esto aquí es, mira, de esas 1,000 personas, si tú coges diferentes grupos, la diferencia del promedio variaría entre negativo 2.92 y positivo 8.06, que el intervalo con un 95% de seguridad, esas diferencias serían desde negativo hasta positivo. Un valor de T sumamente bajito, como le decía, grados de libertad es el tamaño de la muestra de un grupo, ¿verdad? De un grupo, porque la realidad es que es un grupo, tengo dos medidas, pero es un grupo. 29, que es 30 menos 1, y el nivel de significatividad, que si lo llevamos a dos números, ¿verdad? Dos dígitos, es 0.35, que hemos dicho, ¿verdad? Que para que haya diferencias estadísticamente significativas, tiene que ser 0.05 o menos. ¿Qué pasó aquí? Que si mi hipótesis es que no va a haber diferencia en la pre y post prueba en ese grupo que tomó un adiestramiento, pues aquí claramente si la hipótesis nula es que no va a haber diferencia, pues hay que aceptarla. ¿Por qué? Porque no las hay. Recuerden, 0.05 o menos. Esto es 0.35. Así que entonces, pues, tengo que aceptar la hipótesis nula de que no hay diferencia. En términos prácticos, ¿qué significa eso para mí? Que el taller no logró cambios significativos. Mira, de facto uno lo ve. Mire, la gente salió, si fue estrés, vamos a decir que fuera estrés, ¿verdad? Yo le di una escala de estrés, di un taller de manejo del estrés. Y entonces calculé la postprueba, que se supone que técnicamente la gente baje el estrés. El taller, la gente que toma el taller baje su estrés porque tomó el taller, les enseñaron técnicas de relajación, meditación, mindfulness, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Bajó el estrés, bajó en promedio 2.57. Y hay una pequeña diferencia, pero esa diferencia no es estadísticamente significativa. Lo que significa que el taller realmente nos ayudó a que la gente manejara, disminuyera el nivel de estrés que tenían antes de empezarlo. Así que pues bajo esas circunstancias, si yo estoy haciendo un estudio piloto, yo consultor le digo al cliente, este taller no logró bajar el estrés en la gente, esta intervención de adiestramiento no va a ser efectiva, por lo tanto no se recomienda. Eso es la interpretación en términos prácticos. ¿Por qué? Porque al no haber diferencia
y que las diferencias fueran a favor de la posprueba, ¿ya? Porque si es estrés, pues debe bajar. Ahora, si fuera otra variable que tiene que aumentar, pues entonces la diferencia siempre debe estar a favor de la posprueba, sea en menor o en mayor grado. Así que pues aquí tenemos el hecho de que no encontramos diferencias estadísticamente significativas y que no tuvimos éxito en la intervención. ¿Ok? Claro, ¿verdad? En mi experiencia haciendo esto de verdad, dando talleres y midiendo pre y post, en el mayor de los casos, por lo general hay diferencias. Ya sean hasta pequeñas, pero las hay. Yo le diría que cerca de un 90% de las veces, por ser conservador. Preguntas hasta aquí. Pregunta. Bueno, no hay pregunta. Entonces vamos al próximo tema. El próximo tema es el análisis de variación simple o ANOVA simple. Aquí ya es cuando queremos analizar el comportamiento, ¿verdad?, de una variable utilizando tres grupos con tres condiciones diferentes. En algunas investigaciones hay veces que se establece un grupo control, ¿verdad?, que no se le da ningún tratamiento, no, simplemente se toma una medida de esa persona de manera intacta o se le da lo que se conoce como un placebo. Cualquier actividad, por ejemplo, yo quiero medir el impacto de un adiestramiento, ¿verdad?, del comportamiento de las personas en una variable dentro de un adiestramiento, y lo divido en tres grupos, pues uno de los grupos simplemente no le voy a dar un tipo de adiestramiento bien diferente a lo que yo quiero medir. Eso se le llama un placebo. O simplemente no le doy nada. No le doy nada y luego mido, le doy la prueba, no le doy nada y lo mantengo como grupo control. Y entonces los otros dos grupos le doy cierto tipo de tratamiento. Cierto tipo de tratamiento que está vinculado a lo que yo quiero medir en términos de, ¿verdad?, efectividad, etc. Así que el ANOVA o la análisis de variación simple va a enfocarse básicamente en ver si hay diferencias en tres o más grupos. Y que, ¿cómo trabajamos esto? Vamos aquí a la base de datos. Okay. Aquí, yo lo que quiero medir son tres modalidades de adiestramiento. Yo tengo un adiestramiento presencial, tengo un adiestramiento híbrido que combina experiencia a distancia con experiencias presenciales y tengo un curso total, un adiestramiento totalmente a distancia, totalmente. Así que lo que hice fue, si miramos desde acá, tengo, aquí dividí el grupo en tres. Vamos a Variable View. Aquí yo definí el tipo de adiestramiento 0 en la categoría presencial, el adiestramiento que se dio presencial. 1 es híbrido y 2 a distancia. Bien a tono, bien a tono con estos tiempos, ¿verdad? Yo cogí y dividí tres grupos. Yo tengo 45 personas en esta investigación, ¿verdad?, donde le di un taller o un adiestramiento presencial al segundo grupo, que lo defino como uno, le di uno híbrido y el otro a distancia. Eso es para que comprendan cómo está definida la variable en esta variable que se llama adiestramiento. Y al final les di un examen del contenido, o sea, el contenido
lo mantuve uniforme en los 3 talleres, en los 3 adiestramientos. Lo único que cambió fue la modalidad, o sea, la variable independiente es el tipo de adiestramiento, presencial, híbrido o a distancia. Pero se cubre el mismo contenido, exactamente el mismo contenido. Y al final de los 3 talleres en los 3 grupos se le dio una prueba de aprovechamiento para ver si las personas aprendieron cómo salen mejor en los 3 grupos. ¿Ya? En términos metodológicos, pues yo calculo el promedio de los 3 grupos y voy a ver cuál de los 3 grupos salió, cuál de los 3 grupos salió mejor. Para entonces decir, bueno, pues, si este grupo fue seleccionado al azar de la población, tomando la población como marco de referencia, pues aquí pues yo voy a ver si esas diferencias pues yo las podría extrapolar a la población. Esa es más o menos la idea de lo que va aquí. Así que ya el próximo paso es hacer el cálculo. Voy a Analyze, Compare Means, voy a ir a One Way ANOVA, entonces voy a buscar la variable dependiente, va a ser el examen, es lo que yo quiero medir, cómo salen en cualquiera de las 3 modalidades. Y el tipo de adiestramiento va a ser el factor. ¿Okay? El factor. Y aquí le puedo pedir las descriptivas, ¿verdad? Para ver los promedios, ver si hay algún grado de homogeneidad. Y entonces aquí, ¿verdad? Si yo quisiera hacer algún contraste, esto ya es un poquito más técnico, pero no es necesariamente importante. Va a depender cómo yo quiero mirar esas diferencias de acuerdo a los coeficientes que se calcularan. Esto nuevamente es un poquito más técnico, no es tan importante. Va a depender básicamente de cuánto correlacione las pruebas en los 3 grupos. Pero yo no sé la correlación, tampoco me interesa porque yo quiero ver diferencias. Lo pongo ahí pero sí quiero ver cuánta homogeneidad hay en los promedios de los 3 grupos y las descriptivas. Así que, nuevamente, la variable dependiente es el examen que le di a cada uno de los grupos. El factor es el tipo de adiestramiento, ya sea híbrido, a distancia o presencial. Le doy aquí, quiero las descriptivas para verlas y quiero ver si hay homogeneidad o no. Y le doy OK. Vamos entonces ahora a la pantalla de los resultados. Vamos a ver qué pasó. OK. Aquí, que es estas últimas 3 cajitas, aquí veo que hay el promedio de el grupo que estuvo presencial, ¿verdad? El promedio del resultado de la prueba que tomaron sobre el tema del curso, vamos a decir estadística. 84.47 híbrido, a distancia 89.20, y estas son sus respectivas desviaciones estándares. Aquí te da una puntuación total. El promedio, esto es un gran min realmente, el promedio de los promedios. Esto es un gran min. ¿Okay? Que si miramos los promedios, no son tan distantes. El gran min no es tan distante de los promedios obtenidos, excepto el de a distancia, que es 3 puntitos. Error estándar, ya lo hemos visto. El concepto del intervalo de confianza para el promedio, ¿verdad? Que si yo fuese nuevamente
a sacar muestras de la población de donde yo saqué estos tres grupos, los promedios en todas esas muestras dentro de la población fluctuarían con un 95% de seguridad y un 5% de error entre 0.80 y 0.91. Aquí está la puntuación mínima que sacó la persona, que se sacó en promedio y la máxima. ¿Ok? La puntuación mínima y la máxima. Aquí la prueba de homogeneidad del event, que ya la conocen. Y aquí el dato más importante, significatividad. Me está diciendo que las varianzas de los tres grupos varían, valga la redundancia, estadísticamente varían y son diferentes. Las tres varianzas son diferentes y son estadísticamente significativos porque es 0.04. Es menor que 0.05. O sea que hay diferencia en las variables, así que entonces ahora tengo que tomar en consideración que las varianzas son diferentes. Pero pasa algo interesante. Aun cuando las varianzas son diferentes, donde dice, aquí el dato importante es la suma de los cuadrados, que aquí lo que estamos diciendo, que es lo que define la variación entre los grupos. Entre los grupos. Los tres grupos. ¿Ah? La variación entre los tres grupos. Esto se eleva, esta suma se eleva al cuadrado y este es el resultado. Es el valor de F, que es lo mismo que la prueba de T, es una distribución matemática. Pero miren qué interesante. 0.40 es el nivel de significatividad. O sea, que en este caso particular no hay diferencias estadísticamente significativas en los promedios de la prueba de estadística, vamos a llamarla así, en los tres grupos. O sea, no importa, técnicamente no importa cómo la modalidad que yo utilice para enseñar estadística, no hay diferencia en las puntuaciones promedio, a pesar de que los estudiantes salieron mejor en el promedio de educación a distancia. Pero esas diferencias no son estadísticamente significativas. O sea que cualquiera de las tres modalidades están válidas. No hay una modalidad que ayude a que los estudiantes salgan mejor, aun cuando aquí hubo una diferencia. ¿Ah? 0.40. ¿Okay? Y usted va a decir, wow, pues no hay diferencia. O sea que yo como administrador diría, bueno, pues si no hay diferencia, pues en términos de la población vamos a decir que esto fue un grupo de 45 estudiantes de la UPRA que tomaron el curso de estadística, pues realmente no importa la modalidad que yo use, no va a haber diferencia en el desempeño de los estudiantes en la clase de estadística. Por tanto, puedo usar cualquiera de las tres. Ahora, hay un dato interesante, que es bueno que lo vean, es cuando se habla de la variación dentro de los grupos. Cuando usted mira la suma de los cuadrados y compara con la variación entre grupos, la variación, ¿verdad?, dentro de los grupos, claro, tengo mucha más variación también por los grados de libertad, pero si usted mira bien, la variación dentro de los grupos es mayor a la variación entre grupos. O sea que va a haber variación, hay mucha variación en las puntuaciones dentro de cada grupo, ¿verdad?, que estuvo tomando el examen en las tres modalidades, el examen de estadística en las tres modalidades. Pero hubo tanta variación dentro de los grupos que afectó la variación entre grupos por el tamaño de la suma de cuadrados. Y si uno lo quiere ver un poquito más, el mean square, el promedio de los cuadrados, es más alto en la variación dentro de los grupos que entre los grupos. Y eso nos ayuda a entender un poco por qué no hay diferencia estadísticamente significativa, porque debe haber la diferencia, la suma de cuadrados, que lo que establece la diferencia entre grupos, tiende a ser más bajita que dentro de los grupos. Así que eso
Lo que estamos diciendo es que las puntuaciones dentro de cada grupo fueron sumamente variadas, pero cuando tú comparas los grupos no es tanta la variación. O sea, los tres variaron de manera diferente y eso no ayuda a entender mejor las diferencias entre grupos. Un poquito para que analicen críticamente estos valorcitos. Si fuera al revés, pues uno, desde luego que esto sería estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque la variación entre grupos es bien grande. Y ahí, eso se debe a los promedios. Dentro de un grupo hay un promedio mucho más alto o mucho más dentro de cualquiera de estas tres modalidades. Esta diferencia de 3 puntitos, aquí es una de 5, aquí es una de casi 4, más o menos, no es estadísticamente significativa. Así que, pues, en conclusión, pues yo puedo decir, bueno, pues aquí cualquier modalidad es válida si los estudiantes no se me van. ¿Por qué? Porque si tuviera por ejemplo, que esa diferencia de 89.20 fuera estadísticamente significativa, uno puede decir, pues mira, yo puedo fomentar el que haya más cursos a distancia en estadística ¿verdad? O híbrido, pero ¿por qué no? Porque la modalidad presencial es lo más común. ¿Vieron el punto? Ya estoy con ustedes. ¿Duda? No, por el momento no. Pues les tengo noticias, compañeros y compañeras. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Hemos cubierto desde las estadísticas, bueno, desde primero como los conceptos básicos de estadística, las escalas de medición, nominal, ordinal, intervalo, razón, los conceptos básicos, muestra, población, parámetros, estadígrafo, medida de tendencia central, variabilidad, que son estadísticas descriptivas, cómo hacer ciertas gráficas, cómo hacer tablas para distribuciones de frecuencias agrupadas y no agrupadas. Entonces después nos movimos hacia correlación, regresión, y entonces pruebas de comparaciones múltiples. Así que hemos cubierto bastante material dentro de lo que usualmente se enseña en estadística. Hoy en día es mucho más fácil con la tecnología. Yo espero que por lo menos este curso le sirva como base o que los conceptos le permitan más adelante en su carrera poder aplicarlo. Hoy en día muchas organizaciones cada día están dependiendo más de datos empíricos para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque pues si usted no tiene una información concreta, puede estar tomando decisiones ¿verdad? Con pura especulación. Y pues hoy en día las organizaciones están mucho más conscientes de que pues con especulación usted puede tomar decisiones que sean nefastas para la organización donde usted trabaja. Así que cada día las empresas están solicitando que la gente tenga más dominio de las estadísticas. Así que esto ya no es un lujo. Antes, por darle un ejemplo, a lo mejor hay algunos de ustedes que son del campo de la psicología. Cuando yo empecé a estudiar psicología, muchos de los compañeros míos estudiantes pensaban que yo estudio psicología porque no me quiero meter con las estadísticas y los psicólogos. Y yo, si al contrario, esto no cuadra. ¿Por qué? Porque la realidad es que la psicología es una ciencia y la ciencia recoge datos, los analiza, prueba, rechaza hipótesis y todas las teorías, bueno, todas no, casi todas las teorías psicológicas que nosotros utilizamos tienen ya sean prácticas basadas en evidencia, en recopilación y validación de los datos o estudios científicos que establecen que estas teorías o modelos sirven o no sirven. Así que
a mí me causa curiosidad ese planteamiento, pero me di cuenta posteriormente que la estadística, mientras yo más supiese de estadística, más yo iba a dominar los conceptos y las teorías psicológicas y más selectivo iba a hacer en seleccionar aquellos modelos, aquellas teorías, aquellos conceptos que me ayudaran a ser mejor en mi práctica como psicólogo industrial y organizacional. Sin contar que la estadística es clave para yo dominar los temas de psicometría de medición y medición psicológica. Así que aquellos de ustedes que no están en el campo de la psicología, pues en comunicaciones se hacen encuestas para ver la opinión de de unos prospectos clientes. En enfermería, se hacen montones de estudios de satisfacción dentro de los pisos y se calculan estadísticas. Educación, ni hablar. Estudios de pruebas. O sea, no hay manera de usted huirle a las estadísticas. Aprende a cogerle un poquito de cariño y no le coja miedo. Yo he tratado de enseñarle esto con el menos cálculo matemático posible. ¿Por qué? Porque pues ya todas estas ecuaciones están validadas, están más que revalidadas, están probadas. Usted lo que tiene que saber es para qué sirven, qué evalúan y cómo utilizar el software, la tecnología para acelerar los trabajos investigativos. Espero haber cumplido con esa misión con ustedes, porque pues es una misión muy responsable. Los dejé solitos un tiempo en lo que era conceptual, pero cuando fuimos directamente a lo que es concreto en los análisis estadísticos, pues ya usted sabe que nos tuvimos que reunir para discutir eso, para darle más guía. También están los videos, que no solamente yo he hecho videos aparte, sino que estoy grabándole las clases para que le sirvan de herramienta para poder entender esto. Así que, y lo bueno, en todo caso, es que si usted se acaba esta clase, ¿verdad? Y más adelante tiene que hacer una consulta estadística, usted simplemente lo que hace es que se mete al canal de Carlos Andújar Rojas en YouTube. Digo, creo que dice Carlos Andújar. Lo de Rojas no creo que está por ahí. Pero mi canal tiene todo esto, porque yo lo que hago es que bajo la grabación, la meto en YouTube y usted allí hay un repositorio de videos, de muchísimos videos donde usted puede, hay de cosas estadísticas, hay de cursos de psicología, cursos graduados en psicología, o sea, hay un repositorio bien grande. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues lo que me queda, ¿verdad? Es darle las gracias, darle doblemente las gracias, ¿verdad? Porque hemos continuado, ya llevamos año y medio atípicamente tomando cursos. ¿Verdad? Espero que de la manera que manejamos este curso le haya ayudado. Si alguno de ustedes tiene alguna recomendación, ¿verdad? Me la puede enviar por correo electrónico de cómo mejorar el curso. No se preocupe que recomendaciones y críticas no van a afectar su nota. Yo las tomo como constructivas. No las cojo a la defensiva. ¿Por qué? Porque siempre mi filosofía como profesor ha sido de que siempre tengo un margen de mejoramiento cada día. El día que deje de pensar eso, me dedico a otras cosas. Así que les agradezco su asistencia. Ha sido esto es un grupo grande donde una gran parte de ustedes, cerca del 70-80% en promedio, ha estado asistiendo. Yo sé que hay algunos que por una que otra razón no asisten, pero se meten en los videos y sacan la información, que eso es importante. ¿Por qué? Porque también uno tiene que aprender, compañero, a ser un aprendiz continuo en la vida. Yo la mayor parte de las cosas que aprendo, las aprendo buscando información, no esperando que alguien me ponga el taller en las manos. Así que los invito a que, ¿verdad?, se conviertan en aprendices continuos. Y el mejor profesor que yo he encontrado en todos estos años se llama Dr. YouTube. Allí todo lo que yo quiero aprender lo busco y lo encuentro. Lo importante es esa actitud de búsqueda, de siempre querer aprender cosas nuevas. El día que nuevamente ya esa actitud cambie, yo creo que debo dedicarme a otra cosa.
Así que mi mayor agradecimiento a ustedes, les deseo el mejor de los éxitos. Sí les comento que ahí estoy atrasado en unas asignaciones, ya sé, entre hoy, mañana y el fin de semana le voy a dar bien duro para corregirla y usted sepa por dónde va con las asignaciones. Y si tengo problema con alguno de ustedes, digo, usted tiene problema con alguna de las asignaciones, comuníquese conmigo, por favor. ¿Ok? Pues, porque mi meta es que usted salga lo mejor posible en esta clase. Mi filosofía es que si usted fracasa, usted no fracasa, el que fracaso soy yo porque no hice el máximo para que usted aprendiera. Así que, nada, nuevamente mi mayor agradecimiento, mucho éxito y saben que cualquier cosa, antes de que ya todavía nos quedan unos días para entregar los trabajos, si está atrasadito en algunos trabajos, dele duro para que lo saque porque pues cada trabajo significa una nota. Y ¿Perdón? ¿A cuándo hay que entregarlo? Pues mira, no, ya la semana que viene, ya para la semana que viene debemos tener los trabajos completados. Déjenme moverme de aquí. Déjenme buscar déjenme aquí. Denme una oportunidad un momentito para chequear rápido el calendario. Pero entiendo con bastante precisión que es la que tenemos hasta la semana que viene. Okay. Bueno, les voy a dar mi último día para poderlos ayudar a ustedes a que saquen esto lo más pronto posible. Mire, les puedo decir que en concreto, déjenme que no me esté equivocando, que no haya sacado el calendario que no es. No. Este es el segundo semestre 2020-2021. Pues miren, anoten ahí, les puedo dar para yo tener, ¿verdad? De yo tener un periodo, bueno, miren, hasta el 17 de mayo. Le puedo dar hasta el último día de exámenes finales. Déjenme compartirle la pantalla rapidito. Compartirle la pantallita. Ok, ¿ven? Del 13 al 17 de mayo, periodo de exámenes finales. Como no tenemos exámenes, pues los trabajos me los podrían entregar el 17. Eso me da 2 días para finalmente cuadrarlos. ¿Verdad? Si pueden terminarlo antes, siempre les sugiero que es mejor. ¿Ok? Así que tienen hasta el 17. Así que tomen nota y, ¿verdad? Y entonces pues se me ponen al día. Recuerden, cada nota cuenta porque aquí no dimos exámenes, lo que hicimos fue asignaciones, cada una cuenta. Y si usted deja de hacer una, pues pierde, qué sé yo, 10 puntos y eso le afecta. Trate, ¿verdad?, de hacerla y si tiene duda en alguna, comuníquese con este servidor. ¿Ok? Bueno, pues estoy deteniendo aquí la grabación. Diga usted.